Hey, Kev, when you hosted for Diddy, did you catch any baby oil? ¿Kevin Hart vendió su alma por la fama? Es la pregunta que te va a tener pegado a la pantalla el día de hoy. Hay un rumor medio curioso, si me preguntas, que dice que Kevin y Didinho podrían estar metidos en algo muy oscuro juntos. Mira, no estamos hablando de chismes comunes como todos los días. Estamos hablando de una teoría que conecta a varios comediantes que tuvieron que cruzar ciertos límites oscuros para poder llegar al estrellato en Hollywood. Hoy vamos a desenmascarar esos límites y a ver si Kevin vendió algo más que su tiempo y esfuerzo para ser el número uno. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, esto es Del Carajo TV y hoy nos vamos a meter de lleno en un tema enorme y muy pequeño al mismo tiempo, porque en algo muy turbio, claro que sí, que empapa a un montón de personas, pero todo comienza con un señor bajito y pequeño llamado Kevin Hart. I mean, I'm a conspiracy theorist to a degree. Like when I connect dots that maybe shouldn't be connected, I don't know. But certain dots, like when I see that they put every black man in the movies in a dress at some point in their career, I'll be connecting them down like, wow, these brothers gotta wear a dress. This happened to me. Dave Chappelle no solo es un comediante, es un tipo que sabe cómo moverse en un ambiente donde las cosas se ponen turbias. Es una especie de faro para los que quieren entender el lado oscuro de Hollywood, y no cualquiera se planta como lo hizo él. En 2005, cuando rechazó $50 millones de Comedy Central y se rajó a Sudáfrica, los medios lo pintaron como un loco, un tipo que había perdido la cabeza, que estaba envuelto en sustancias y conspiraciones. Pero Dave volvió, y cuando lo hizo, dejó en claro que no estaba huyendo del dinero, sino de las cadenas que venían con ese contrato. Dijo que había algo detrás de la industria, algo que intentaba manipular y controlar a los artistas, y que esos 50 palos eran básicamente su entrada para convertirse en otro más del sistema. Incluso mencionó que trataron de hacerlo vestirse de mujer para un sketch, algo que él se negó a hacer. Ahí es cuando empezamos a conectar los puntos, porque este tipo de presiones no son solo para hacer reír, son para ver si te quebrás, para ver si estás dispuesto a humillarte por la fama. Y ahí es donde Dave se convierte en un ejemplo de resistencia en un lugar donde pocos se atreven a plantarse. No es solo el rechazo al vestido, es el rechazo a ser moldeado por una industria que ve a los artistas como simples herramientas desechables. Cada vez que miras a Dave, ves a alguien que decidió que su dignidad valía más que la fama, y eso lo convierte en un verdadero faro en un ambiente tan oscuro. Su regreso, sus declaraciones, todo apuntaba a exponer esa maquinaria que existe detrás de las cámaras, donde la risa no es más que una fachada para algo mucho más sombrío. Pero el caso de Chappelle no es único. Varios artistas han hablado sobre cómo se ejerce este control, ya sea de forma sutil o directa. No es solo una cuestión de contratos millonarios, sino de lo que esos contratos te exigen renunciar. En el caso de Dave, el simple hecho de negarse a vestirse de mujer se convirtió en un símbolo de resistencia, una forma de decirle al sistema que no todos están dispuestos a ceder. Y claro, el precio fue alto: ser etiquetado de demente, rumores de consumo de vitaminas de la calle y hasta ser aislado de la industria durante un tiempo. Pero ese sacrificio es lo que lo separa del resto, lo que lo hace una especie de héroe moderno en esta lucha contra una maquinaria que parece tener un poder casi cósmico sobre los que buscan la fama. Y ahora tenemos que hablar de la teoría del vestido maldito. Hay una teoría que podría parecer chistosa, pero ¿qué dice esta teoría? Básicamente que si sos un artista negro y querés tener éxito en Hollywood, en algún momento de tu carrera vas a tener que mostrarte al público con un vestido de mujer. Y esto no es ningún chiste, es algo simbólico que al parecer sería mucho más oscuro de lo que suena a simple vista. Martin Lawrence lo hizo en Big Mama's House, Tyler Perry se hizo famoso con Madea, Eddie Murphy lo hizo en The Nutty Professor y hasta Jamie Foxx en In Living Color. Parece que todos tienen que pasar por esa humillación para poder acceder al siguiente nivel de fama. Y no es coincidencia, es una forma de control, de mostrar quién manda y quién está dispuesto a ceder su dignidad por una chance de ser alguien en esta industria. Dave Chappelle lo dijo clarito: todos estos hermanos tienen que usar un vestido en algún momento. Y cuando él se negó, las cosas se pusieron tensas, tanto que tuvieron dos versiones del guión listas, una con el vestido y otra sin él, dependiendo de si se plantaba o no. Martin tried to put me in my first dress. When he had to go on his hiatus, he tell me, Cat, when I come back, I need you. You my young partner, you my brother in comedy. When I come back, just promise me that my next movie, it'll be me and you. He in a dress again.
You already played the old lady as an FBI agent. We can play anything now. We can be playing a dog catcher this time. Todo esto nos hace preguntarnos por qué solo los artistas negros. ¿Es solo casualidad o es una herramienta de manipulación? Este es el tipo de preguntas que vamos a responder hoy mientras seguimos desenredando la maraña de mentiras y secretos que rodea a Kevin Hart y a Didinho. Además, no podemos ignorar el hecho de que estos rituales de humillación no solo son una prueba para el individuo, sino también una forma de enviar un mensaje a todos los demás. Es como si la industria dijera: mirá lo que podemos hacer con tus ídolos, mirá hasta dónde podemos llevarlos. Es una forma de establecer jerarquías, de recordarles a todos quién tiene el poder real, como el ritual del huevo del que ya hicimos un video bastante perturbador. En el caso de Kevin, esto cobra una relevancia especial porque no estamos hablando de cualquier comediante. Kevin Hart en ese momento ya tenía una carrera consolidada, pero su negativa inicial y posterior aceptación del vestido dejó a muchos con el culo lleno de preguntas. ¿Qué cambió en ese año entre la entrevista y su aparición en Saturday Night Live? ¿Qué tipo de presión recibió? Es casi como si hubiera una regla no escrita que para alcanzar el siguiente nivel tenés que dejar algo atrás, algo que te defina. Y el vestido en este contexto es la representación perfecta de esa renuncia. No es solo ropa, es un símbolo de que estás dispuesto a dejar de ser vos mismo para encajar en el molde que ellos quieren. Así que sí, el vestido en sí es mucho más que una simple prenda. Podríamos decir que es una prueba, una forma de control, es básicamente una señal que confirma que estás dispuesto a jugar bajo las reglas de un sistema que lo único que le interesa es qué estás dispuesto a hacer o no hacer por fama y por poder. Hey, yo, can you move out the way? I want to give you a proper introduction. Go get some girls. Go get some... Y acá es donde se pone verdaderamente turbio, porque no solamente estamos hablando de un vestido y de bueno, a ver hasta dónde te animás a llegar con tu carrera y demás. Los rumores sobre Kevin Hart y Didinho son bastante profundos. Estos rumores van mucho más allá de una simple prenda de ropa. Hablan muchos de reuniones, fiestas, eventos privados donde, entre otras cosas, se cierran contratos que no tienen que ver ni con películas ni con shows, no tiene que ver con entretenimiento. Acá estamos hablando del lado más oscuro, el lado más turbio de la fama y el poder. Ya todos sabemos de qué va esto, de Didinho. Bueno, uno de los principales metidos ahí adentro, según muchos de los testigos y de las víctimas, es justamente Kevin Hart, que estaba, digamos, en la capa más profunda de estos eventos, al parecer. I'm not jumping to myself. Once everybody leaves out, just me and the lady. This is my scene. I'm used to this type of thing. Doing what I do best. Oh! Did the camera catch that? Got the camera. Para entender mejor de qué estamos hablando, hay que remontarse a la figura de Didinho. Este tipo no es solo un productor de música, es un ícono del entretenimiento que siempre ha estado rodeado de un aura de misterio y controversia. Las fiestas de Didinho son legendarias, pero no siempre por las razones correctas. Algunos dicen que son el escenario perfecto para cerrar pactos que van mucho más allá de la música o el cine, y que aquellos que asisten y participan están de alguna forma aceptando jugar bajo sus reglas. Se comenta que estas fiestas son más que un simple lugar de encuentro, son casi un escenario para evaluar hasta dónde están dispuestos a llegar los invitados. Y ahí es donde entra Kevin Hart. ¿Fue simplemente un asistente más o estaba tratando de asegurar su lugar en la cima a cualquier costo? La conexión entre Didinho y Kevin no es algo menor, y los rumores de que se involucró en ciertos tratos oscuros nos hace pensar que la fama tiene un precio mucho más alto del que pensamos. Estas reuniones, según se dice, no eran solo para pasar el rato, eran para hacer promesas, pactar alianzas y quizá hasta comprometerse con algo que va más allá de la simple búsqueda de éxito. No podemos olvidar que Kevin pasó de ser un comediante exitoso a convertirse en una de las caras más visibles de la comedia mundial, casi de la noche a la mañana. Las fiestas de Didinho y los rumores que las rodean podrían tener mucho que ver con ese ascenso meteórico. Algunos testigos incluso afirman haber visto a Kevin participando en situaciones que parecían ser más
más un ritual de iniciación que una simple fiesta. Esas historias nos dejan con una sensación de inquietud, de que lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. ¿Qué tan lejos llegó Kevin para alcanzar la fama? ¿Qué tipo de compromisos aceptó y hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse ahí? Los rumores no son pruebas, pero cuando se repiten tanto y provienen de tantas fuentes distintas, uno empieza a preguntarse si realmente hay algo detrás de todo esto. Off of the Frosted Flakes because he used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world. And Yo, what the did Puff just say? Nobody's gonna acknowledge this for me. Puff just said we used to wrestle over the Frosted Flakes. Hagamos un punto en la carrera de Kevin Hart. Esta carrera, ¿cuándo pegó una explosión? Más o menos. Bueno, en los momentos que empezó a mostrarse públicamente amigo de alguna gente. Esto puede ser una casualidad o no. ¿De quién? Amigo, bueno, del mismísimo Didinho. De repente el tipo ya no era ese chistoso que salía en alguna cosita que te hacía reír contándote sus inseguridades, sus historias de familia. No, de pronto era un tipo que estaba en todo. Toda película con este muchacho. Este proyecto, esta otra cosa, entrevista por aquí, por allá. De pronto pasó de ser uno gracioso a ser un número uno, a estar en esa lista que están muy pocos. Es como si de la noche a la mañana todas las puertas se le hubieran abierto, todas. Pero, amigos, amigas, esas puertas en Hollywood no se abren solas. Hollywood es un sitio muy cerrado y muy competitivo. Muchos apuntan a que Kevin tuvo que ceder más de lo que nos imaginamos. Recordemos que estamos hablando de una industria que no perdona, que busca siempre tener el control sobre sus estrellas. Las decisiones de Kevin de aceptar ciertos papeles, de participar en ciertos proyectos, parecen estar alineadas con lo que el sistema espera de él. Y aunque Kevin siempre ha hablado de trabajar duro y de ser perseverante, sabemos que eso no es suficiente. En un lugar donde el talento sobra, lo que realmente cuenta es hasta dónde estás dispuesto a llegar para destacar sobre el resto. Y eso nos lleva de vuelta a las fiestas de Didinho, a los rumores de rituales y a las decisiones que Kevin tuvo que tomar para mantenerse en la cima. Las elecciones que hizo no fueron solo sobre roles o apariciones, fueron sobre su dignidad, su identidad y hasta su libertad. Participar en esos círculos de poder significa someterse a ciertas reglas y parece que Kevin decidió que el precio valía la pena. Lo más inquietante es ver cómo su imagen fue evolucionando. De ser el comediante querido y cercano, pasó a convertirse en una figura que parecía estar en todas partes, pero a costa de algo que no vemos en pantalla. Sus decisiones lo fueron alejando de esa imagen original que tenía, y aunque ganó fama y fortuna, también fue perdiendo algo en el camino. Ese algo es lo que hace que muchos se pregunten si realmente valió la pena, porque cuando ves a Kevin ahora en todas esas películas de Hollywood, en todos esos comerciales, te das cuenta de que hay una especie de vacío en su mirada, como si el precio de la fama hubiera sido mucho más alto de lo que él mismo pensaba, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar tu esencia por una oportunidad en el estrellato? Pero acá es donde la cosa se empieza a poner incluso peor, porque gente ha salido a hablar últimamente, mucha gente. El caso de Didinho es el caso del momento, incluso ha sido más grande en interacciones en las redes que las mismas elecciones de los Estados Unidos. Estamos hablando de un hito que pasa poquísimas veces en la historia del entretenimiento, que pone a todo el mundo mirando a un solo sitio. Y en este sitio empezaron a salir un montón de nombres a la luz, y uno de estos nombres que salió a la luz es el de este muchacho Kevin Hart. Pero ¿qué es lo peor? Que bueno, empezaron a salir grabaciones, fotos, etcétera, con este hombre, el acusado principal, y encima otras personas que, tanto testigos como víctimas, bueno, salieron también a contar que o vieron cosas o vivieron cosas con este comediante. Y Kevin siempre fue visto como un tipo de familia, un tipo limpio para todo público, pero resulta que algunas personas ahora nos empiezan a contar otra faceta de este hombre. Y acá tenemos dos cuestiones muy importantes. Ya sabemos cómo Didinho tiene el don de destruir personas, destruir carreras, etc., además de construirlas. Pero ahí está la dicotomía, porque todos los que se acercan a él, en cualquier tipo de actitud, terminan atados, atrapados a la misma historia, que es control. Básicamente todo es control. Entraste a esta cosa porque tenías ganas, vas a terminar siendo controlado. Entraste porque te obligaron, controlado. Obviamente Kevin intentó separarse de todo esto, pero su imagen de muchacho de familia, con la importancia y el tamaño de este caso, básicamente
esté en jaque. Ahora mucha gente lo ve como, bueno, que nos vendió esta historia, pero que podría tener algunos secretos muy turbios. Y lo más importante, muchas personas a partir de mayo van a empezar a salir de testigos en el juicio de este hombre. Entonces, lo llamarán a este muchacho, llamarán a cuántas celebridades más. Todo esto en unos pocos meses lo vamos a saber. ¿Qué es lo peor? Que algunos periodistas le empezaron a preguntar a este muchacho sobre su relación con aquel y qué cosas habría visto, qué piensa del caso, y todas las veces que le preguntaron en los últimos tiempos, en el último par de meses, por lo menos se hizo el boludo a pedal, el boludo atómico, el no sé nada, adiós. Y como bien dice el dicho, el que calla otorga, y eso también hizo que la gente empiece a atar cabos en las redes. Didinho, con toda su influencia, se convirtió en un mentor para Kevin, pero no un mentor en el sentido de apoyo y guía, sino en el de alguien que tiene poder sobre tu vida, alguien que puede dictar qué podés o no hacer. Kevin terminó atrapado en una relación que, aunque le dio acceso a oportunidades gigantes, también lo ató a un mundo donde la libertad es solo una fachada. Didinho no es un tipo que te da algo sin esperar nada a cambio. Cuando Kevin aceptó entrar en ese círculo, aceptó las reglas de un juego macabro, uno donde las cartas siempre están marcadas y donde vos no tenés la última palabra. La relación de Kevin con Didinho lo empujó a lugares donde se desdibujaban los límites de lo que estaba bien y lo que no. Y así, nuestro querido Kevin, que alguna vez fue simplemente un tipo gracioso que quería hacer reír a la gente, se encontró lidiando con las sombras de un mundo lleno de secretos y manipulaciones. Un mundo donde el precio de la fama no se paga solo con trabajo duro, sino también con sacrificios personales que eventualmente terminan destruyéndote. La pregunta que queda es, ¿cuánto más está dispuesto a soportar Kevin? Porque cuando mirás la carrera de tipos como Dave Chappelle, que también tuvieron la oportunidad de codearse con el poder, pero decidieron alejarse, te das cuenta que hay otra manera. Pero esa otra manera implica renunciar a muchas cosas, incluso al éxito fácil. Kevin hasta ahora ha preferido mantenerse en el juego, aunque eso implique seguir bajo la sombra de Didinho y todo lo que eso conlleva. Y es por eso que, aunque sigue siendo exitoso, también se ha vuelto una figura trágica, alguien que lo tiene todo pero al mismo tiempo lo ha perdido todo. La libertad, la capacidad de decidir por sí mismo y sobre todo la autenticidad que alguna vez lo definió. Así que, frikis del carajo, la pregunta sigue abierta. ¿Kevin logrará liberarse de estas cadenas que lo atan al lado oscuro de la fama o seguirá siendo otra víctima más de un sistema que no perdona y que siempre exige más de lo que uno está dispuesto a dar? Después de que todo esto salió a la luz, obviamente un montón de cosas se empezaron a viralizar, y una de las cosas que sucedió es que se volvió tendencia el hashtag Kevin Hart cancelado. De hecho, fue tendencia durante días en Twitter, o X, como se llama ahora, y lo interesante es que un montón de medios de comunicación hablaron hasta el hartazgo de esto, pero los medios tradicionales de comunicación a día de hoy se niegan a hablar de otras personas que están siendo acusadas en todo esto. Y eso nos recuerda un poco entonces cómo funciona esta cebolla del entramado del poder. En el medio de toda esta historia están los medios, los periodistas, los dueños de los medios que evitan que se hable de esto lo más posible. Pero silenciosamente algunas marcas que trabajaban con Kevin Hart empezaron a dejarlo solo, algunos patrocinios empezaron a desaparecer y varios proyectos silenciosamente cayeron en el tacho de basura. Lo curioso es que en el medio este muchacho empezó a dar algunas entrevistas, y entrevistas donde básicamente estaba prohibido hablar de este tema, pero vamos a dar más entrevistas. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer era seguir cultivando la imagen de yo soy esto, pero nunca dar una explicación de todo lo otro. Si vos estuviste ahí, si vos estás siendo manchado por algo, esa cosa, digamos, esa regla no escrita de Hollywood de mejor no digas nada sobre esto, así desaparece solo, a veces no funciona así. El público no es tonto y a veces es básicamente imposible hacer de cuenta que el elefante no está en la habitación. Ahora lo que se está hablando mucho es que habría tensiones. ¿Dónde? Quizás en el sitio donde más importa, que es en la familia, en el centro de su familia. Esto estaría siendo bastante mella y estarían manteniendo esto bastante oculto porque algunos dicen, periodistas, insiders, que en mayo algo podría explotar muy grande. Básicamente lo que se está viendo con él y con tantos otros es que el precio de la fama a veces es imposible de pagar. Y ahora llegamos al punto crucial. ¿Hay esperanza para Kevin Hart? La historia de Kevin es una tragedia moderna, el tipo de relato que Hollywood ama y odia al mismo tiempo. Porque por un lado tenés al hombre que lo tenía todo, que llegó a la cima gracias a su talento y esfuerzo, pero que se dejó arrastrar por las sombras del poder. Y por otro lado está la posibilidad de redención de que Kevin
Kevin encuentre una manera de salir de este quilombo con algo de dignidad intacta. Sin embargo, la realidad es que escapar de las garras de alguien como Didiño no es cosa fácil. Cuando firmas un pacto con el diablo, no hay muchas oportunidades para echarse atrás. Y Kevin, aunque ahora se ve cada vez más incómodo en ese entorno, sigue atado a compromisos, contratos y favores pendientes. La maquinaria de Hollywood no perdona y quienes intentan alejarse suelen pagar un precio muy alto. Ahí está el ejemplo de Dave Chappelle, quien prefirió renunciar a millones y desaparecer del mapa antes que perder su alma. Kevin tiene ante sí esa misma encrucijada, pero hasta ahora ha optado por quedarse y soportar las consecuencias. La pregunta es si Kevin tiene la fuerza suficiente para romper esas cadenas, para dejar atrás todo lo que implica su relación con Didiño y empezar de nuevo. Porque una cosa está clara, si sigue por este camino, su carrera y su vida personal solo se van a hundir más en el fango. La industria del entretenimiento es implacable y no tiene problemas en construirte para después destruirte. Kevin debe decidir si está dispuesto a perderlo todo por mantener su estatus o si tiene el coraje de dar un paso atrás y reencontrarse consigo mismo. La gran pregunta es ¿por qué no habla nadie? Hay un montón de gente que quedó pegada en la más mínima expresión, una fotito con este hombre, y quedan pegados y quedan además acusados o por lo menos conectados con las cosas más horribles sin tener nada que ver. Luego están los otros que tienen que ver con todo y tampoco hablan, nadie habla. ¿Por qué no hablan? La gran pregunta que yo me hago viendo todo esto, ¿por qué no hablan los que no tienen nada que ver? ¿Por qué no se despegan? ¿Por qué nadie habla? Nadie dice nada. ¿Están todos completamente pegados? ¿O realmente lo que sucede es que nadie va a hablar porque aquí hay un pacto de silencio hasta la tumba? Comentame qué opinás por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.